La película comienza en un hospital de Japón donde un hombre se encuentra acompañado de su hijo Wataru en coma. La historia nos lo presenta con el apodo El Padre, marcando el tono de lo que estamos a punto de ver, mientras las noticias de fondo hablan sobre el robo de una serpiente venenosa de un zoológico. El padre recibe a su propio padre, valga la redundancia. El anciano, dolido por su nieto, le pregunta que dónde estaba cuando Wataru lo empujaron de un edificio. El deber de un hombre es proteger a su familia, y él ha fallado. Cambiando de escenario, en las calles de Tokio conocemos a un especialista en resolver problemas que acaba de aceptar su próximo encargo. María, su asesora a la distancia, le informa que su nuevo apodo será Mariquita, como el insecto. Pero es tan ridículo que prefiero llamarlo por su nombre en inglés, Ladybug. El hombre pronto comprende que es porque las mariquitas dan buena suerte, y es algo que le vendría bien. No parece que eso sea suficiente para limpiar la mala suerte de Ladybug. Cuando María le comenta que no es para tanto, él le recuerda los imprevistos que tuvo en sus últimos trabajos, como la vez que estaba tomando fotos comprometedoras de un político cuando de pronto un botones harto de la vida cayó sobre su auto. Al menos no murió, le responde María. Llegando a la estación de tren, el protagonista confiesa que le está empezando a gustar Japón. La atmósfera es agradable y la gente es educada, excepto ese tipo. Definitivamente no es educado. El protagonista continúa su camino sin más, en lo que María le revela que le pagarán mucho más por este encargo, dado que era la segunda opción. Un tal Carver iba a hacerse cargo inicialmente, pero él no comete atracos. Es así como Ladybug se entera de que se trata de un atraco. Así que María le saca en cara que quería un encargo sencillo para volver de terapia. Esto será sencillo. Al llegar a su taquilla asignada, el protagonista se arma con todo lo necesario para el trabajo, menos con lo más importante, la pistola. Él se excusa diciendo que Barry, su terapeuta, sostiene que no hay problema que no pueda resolverse de forma pacífica. Su asesora lo hace dudar por unos segundos, aunque el hombre acaba entrando al tren bala justo antes de que se cerraran las puertas. Da la casualidad que el padre está solo unos vagones más adelante y en su camino vuelve a tropezarse con una persona, esta vez con la azafata del tren. Esto llama la atención de los hermanos Limón y Mandarina, unos caballeros británicos que también tienen asuntos en el tren. Claramente no están usando sus nombres reales. Volviendo con Ladybug, este recibe la orden de robar un maletín con una etiqueta de tren en el asa. Cuando el revisor lo detiene pidiéndole su boleto, el protagonista se percata de que perdió su boleto al chocar con el tipo de la estación. Como nada más tiene el recibo de pago, el revisor le deja claro que en la próxima parada debe retirarse. Siguiendo las indicaciones de una nota, Padre irrumpe en el vagón de primera clase y le apunta con su pistola a su objetivo, solo para descubrir que se trataba de una inocente colegiala. Aquí nadie es inocente. Hablando de eso, Mandarina le advierte a su hermano que tiene sangre en su camisa del último trabajo. Luego de pasar cerca de ellos, Ladybug ingresa al compartimiento del equipaje y no tarda en encontrar el maletín que estaba buscando. Fue demasiado fácil, así que empieza a preguntarse cuál es el truco, aunque María le ordena que no se quede para averiguarlo. Regresando con los hermanos, estos le dan los buenos días a un joven ruso que estaba vigilando y que acababa de despertarse. Lo llamaremos el hijo. Cuando Limón y Mandarina le revelan que fueron enviados por su padre, él se muestra más sorprendido por el hecho de que se llamen como frutas. Limón aprovecha la ocasión para hablar de su cosa favorita en el mundo, Tomás y sus amigos. Según él, los personajes de esta serie animada son arquetipos perfectos para definir a las personas. Su hermano, por ejemplo, es un Gordon, fuerte, leal, pero a veces un poco necio. Otros son sabios y atentos como Edward, mientras que algunos son trabajadores y dedicados como Henry. Finalmente, están los Diesels. En pocas palabras, los Diesels son un problema. Limón termina pidiéndole la etiqueta de Percy al hijo, catalogándolo como un jovencito tierno y algo mal de la cabeza. Mandarina interviene en ese momento para comentarle que tuvieron que matar a 17 miembros de la triada para rescatarlo, aunque Limón solo recuerda 16. Aquí vamos de nuevo. Mientras hacen memoria, vemos que Limón empezó matando a 3 mafiosos con un francotirador. Luego dieron de baja a 5 que estaban jugando póker. Mientras rescataban al hijo, masacraron a otros 2 y le siguieron 3 armados con espadas. Durante la huida provocaron el choque de 2 autos, por lo que podemos sumarle 2 más. El último para Limón fue el motociclista, pero Mandarina le recuerda al pobre transeúnte que se acercó demasiado al fuego. Mandarina tenía razón. Mataron a 17. Harto de estos raritos, el hijo se levanta para irse, mas ellos lo atan a la silla. Ni
de chiste piensan fallarle a su temido padre. Con los sobrenombres de estos personajes, esta película parece un cuento infantil bastante turbio. Su tarea es llevar al joven a casa junto al maletín con el dinero del rescate que recuperaron de la triada. Esperen, ¿dónde está el maletín? Al llegar a la próxima estación, el Ladybug se dirige a la salida celebrando que fue un trabajo fácil. Quizás su suerte está cambiando. Es entonces que Bad Bunny aparece del otro lado y se lanza a atacarlo. Estos artistas de hoy en día. Al despertar, el padre se encuentra bajo el poder del príncipe, la colegiala que lo había noqueado. Esta lo reconoce como Yuichi Kimura, el hombre enviado a matarla. La chica se dispone a contarle su versión de los hechos, empezando con su apodo. Sus padres la llamaban príncipe cuando estaba en la barriga, por lo que evidentemente querían un varón. Apenas lo libera de sus ataduras, Yuichi se hace con la pistola, aunque el príncipe le revela que tiene a un mercenario en el hospital donde se encuentra Wataru. Más vale que le escuche. De vuelta con los hermanos, Mandarina se lamenta de que le fallaron a su cliente, pero Limón no leyó el dossier del encargo. Pónganse cómodos porque vamos a escuchar una historia. Hace un tiempo, el inframundo japonés era gobernado por alguien llamado Minegishi, un tipo brutal con un código de honor estricto. Aquel que demostrara su valía en su organización ya podía considerarse parte de su familia. Un día recibió la visita de un exiliado de la mafia rusa o un ex KGB. Nadie sabía con exactitud la verdad sobre él, pero lo único que le importaba a Minegishi era su habilidad para matar. Conforme el nuevo subía de rango, los consejeros de Minegishi le advertían que no podía fiarse de él. Era errático y peligroso. Aunque Minegishi hizo oídos sordos. Para cuando cayó en cuenta del peligro, el ruso ya estaba en su puerta listo para matarlo. El apellido de Minegishi fue enterrado para dar paso al imperio de la muerte blanca. Ese es el hombre al que Limón y Mandarina van a molestar si no le entregan el maletín. Referencias aparte, Limón se pregunta por qué la muerte envió a dos desconocidos en vez de acudir en persona. Su hermano entonces le revela que la esposa del mafioso murió en un accidente vial y desde aquello no abandona su complejo. De haber leído el informe, Limón ya sabría eso. De regreso con el príncipe, esta le comenta al padre que sabe muy bien que trabaja para la muerte blanca. Hace un par de días lo vio entregándole el maletín de dinero a uno de los socios del mafioso y ella aprovechó para seguirle el rastro. Harto, Yuichi le pregunta qué demonios quiere de él, a lo que el príncipe responde que solo quiere una cosa, que mate a la muerte blanca. No por nada se tomó la molestia de empujar a su hijo de un edificio. Luego de motivarse mutuamente, Limón y Mandarina regresan con el hijo con el fin de continuar con su misión, excepto que su misión ha muerto. Cambiando de escenario, la historia nos presenta a Lobo, un narco que escaló en el cártel a punta de sangre y plomo. En sus andanzas se enamoró de una hermosa camarera a la que pronto llevó al altar, aunque la tragedia tocó a su puerta. Durante su boda, mientras se limpiaba una mancha de vino producto de un incidente, Lobo vio cómo todos sus invitados comenzaron a vomitar hasta la muerte. Su esposa fue una de las víctimas. En busca de venganza, Lobo recibió un dato que lo llevó a Japón, específicamente al tren bala del que justo ahora estaba saliendo Ladybug. Esta no será su parada. Mientras se defiende, el protagonista le pregunta por qué quiere matarlo si ni siquiera lo conoce. Lobo, cegado por la ira, lo acusa de haber asesinado a su esposa. Es por eso que no se detendrá hasta matarlo. Bueno, eso fue rápido. Mientras que Ladybug disimula el cadáver como puede, Limón y Mandarina hacen lo propio con el hijo, haciendo ver que está dormido. Apenas llegan a la próxima estación, el protagonista se dirige a la salida con el maletín en sus manos. Sin embargo, se detiene al ver a Limón, pues lo recuerda de un trabajo en Johannesburgo. Ladybug da media vuelta con tanta prisa que acaba tropezando con la mascota del tren, la cual forcejea por el maletín a manera de broma. Para cuando Ladybug lo recupera, las puertas del tren ya se habían cerrado. Obligado a hacer tiempo, le pregunta a María por el lobo y ella le hace el favor de refrescarle la memoria. Resulta que Ladybug estuvo presente en la boda del lobo, infiltrado como mesero. Al ver a Mandarina aproximándose, el protagonista se esconde rápidamente entre el equipaje. Tras este susto, Ladybug se excusa diciendo que es de mala educación hablar por teléfono en un tren japonés. Luego de insultarlo por gracioso, Mandarina continúa con su camino y se topa con el príncipe y el padre. Cuando les preguntan si vieron un maletín, la jovencita señala que el hombre de lentes tenía uno muy similar al que está describiendo. En cuanto Limón recibe el mensaje de advertencia de su hermano, Ladybug se sienta frente a él y le apunta con una pistola por debajo de la mesa. Aún así, Limón sigue sin recordar
ayudarlo de Johannesburgo. Y eso que le disparó 2 veces. Es que se dedica a eso. Yendo al grano, Ladybug le ofrece entregarle el maletín con tal de que todos salgan de este tren en una pieza. Si bien reconoce que es una buena oferta, Limón sospecha que él ya mató a alguien. El protagonista se justifica diciendo que fue un accidente refiriéndose al lobo, aunque Limón de hecho lo culpa de haber matado al hijo. Es un diésel. La cosa inevitablemente llega a los puños, unos bastante discretos porque están en el vagón silencioso. En el forcejeo por la pistola, Limón se hace con la delantera y se prepara para dispararle, pero Ladybug lo golpea con una laptop que encontró, durmiéndolo al instante. Mientras informa a María de lo sucedido, el protagonista se topa con una sorpresa entre el equipaje: la serpiente Boomslang que habían robado del zoológico. Por cierto, es bastante venenosa. Camino a la salida, Ladybug divisa al revisor del tren, así que no tiene otra que sentarse con la primera persona que ve y le ofrece $200 por un favor. El favor en realidad consiste en vestir sus lentes y su gorro para así confundir a Mandarina. Apenas el sicario cae en la trampa, Ladybug se escabulle en otro vagón. Por otro lado, el príncipe encuentra el maletín escondido gracias a su buena suerte y encierra a Yuichi en el baño con la orden de que lo desbloquee. Si se hace el héroe, su hijo pagará las consecuencias. En su reencuentro, Limón y Mandarina deducen que Ladybug no mató al hijo, lo que significa que el culpable sigue por ahí. Justo entonces reciben la orden de bajar en la siguiente parada con el maletín y el hijo, pues el jefe quiere saber que están siendo honestos. Los hermanos recurren a la vieja confiable, la marioneta. De esta forma logran convencer a los hombres de la muerte blanca que el hijo está sano y salvo, o al menos eso creen. Con el tren de vuelta en marcha, Limón se propone a buscar al diésel que está afectando su energía, para lo que tiene que separarse de su hermano. Luego de probar una infinidad de combinaciones, el padre desbloquea el maletín justo cuando el príncipe regresa. Lejos de llevarse el dinero, la muchacha instala una bomba dentro del maletín que funciona con el mismo mecanismo de la pistola que le dio a Yuichi. Si el arma no mata a la muerte blanca, lo hará el maletín. De regreso con Ladybug, María le cuenta del avispón, un asesino que utiliza veneno de Boomslang para acabar con sus víctimas. Todo aquel que entra en contacto con ese veneno tiene apenas 30 segundos para consumir el antídoto. Esto le trae recuerdos al protagonista de la boda del lobo. Los invitados murieron con los ojos inyectados en sangre, tal como el hijo. Es decir, el avispón anda por aquí. Ladybug estaba planificando sus próximos movimientos cuando un hombre le exige que salga del baño. Es Mandarina. Durante la pelea, el protagonista le señala que sabe quién mató al hijo, mas él le pregunta por el maletín. Los golpes solo se detienen cuando la azafata pasa por la despensa para llenar su carrito. Ladybug aprovecha para pedir una botella de agua y a falta de dinero le pide el favor a Mandarina. Y que sigan los tortazos. Al llegar a la primera cabina, los dos se tropiezan con una ventana y casi salen volando del tren. Tras esa experiencia cercana a la muerte, siguen peleando como si nada, en lo que Mandarina logra someter a Ladybug. Sin embargo, justo antes de clavarle unos palillos, recibe una llamada que tiene que atender. Del otro lado, le hablan los hombres de la muerte blanca, quienes demandan que se baje en la próxima estación, sin el hijo y sin el maletín. Mandarina admite que el tiempo se les ha acabado. Si le sirve de consuelo a Ladybug, en realidad le parece un buen tipo. Y es así como el protagonista pasa a presentarse como el hermano de Mandarina ante los matones. Estos se creen la farsa hasta que preguntan por la combinación del maletín. Mandarina responde que no la pidió por motivos de seguridad, aunque Ladybug lo desbloquea sin querer y deja al descubierto su contenido: ropa interior. Para suerte de los sicarios, consiguen volver al tren justo antes de que arrancara. Cuando Mandarina le exige explicaciones, el protagonista señala que no puede controlar su mala suerte. Al llegar a la siguiente estación, Ladybug le indica el escondite del maletín a Mandarina, creyendo que su trabajo ha terminado. El sicario, sin embargo, le aclara que todavía necesita a un culpable de la muerte del hijo. Lejos de darse por vencido, Mandarina se lanza al tren ya en movimiento. En paralelo, Limón se las arregla para deducir que la colegiala y el japonés, con cara de no haber dormido en un siglo, se traen algo entre manos. El sicario, lamentablemente, se cree el cuento del príncipe de que Yuichi la secuestró y le acaba disparando. Después de encerrar al malherido Yuichi en un baño, Limón se fija en la pistola escondida en el bolso de príncipe. Ella también es un diésel. Aunque antes de poder hacer algo, Limón cae inconsciente de la nada. Eso le pasa por tomarse el agua adulterada de Ladybug. Volviendo con Mandarina, este regresa al tren rompiendo el cristal de la cabina. Ladybug, por su parte, encuentra el maletín en el lugar donde lo había dejado. Colaborando sin saber
ver con el plan del príncipe. Cuando encuentra la cabina patas arriba, la azafata enseguida es noqueada por la mascota, quien se termina revelando como el avispón, la asesina del hijo. Al inspeccionar las pertenencias del lobo, Ladybug encuentra una foto de la repostera de la boda. Era el avispón. Tras un intenso intercambio de golpes, la asesina deja caer su aguijón en la mano del protagonista, quien no tarda en devolverle el favor. En 30 segundos, los dos empezarán a sufrir los efectos del veneno, y solo ella tiene el antídoto. Maravillosa jugada. Mandarina, por su parte, se topa con el cuerpo de su hermano Limón en el baño. Aguantando las lágrimas, le deja su collar y luego se hace con el revólver de Yuichi. A la próxima llamada, escucha la voz de la Muerte Blanca en persona, quien ya está cansado de que le sigan dando vueltas al trabajo. Sin más nada que perder, Mandarina le confiesa que su hijo está muerto y que no ha visto el maletín desde la primera estación. Cuando el mafioso amenaza con matarlo en la siguiente estación, Mandarina se pregunta si es capaz de volar un tren entero de pasajeros solo para matarlo a él. Muy intimidante, pero al menos eso le sirve al sicario para saber que la inocente colegiala que estaba merodeando por ahí definitivamente es una sospechosa. Más aún, es una Diesel. En el forcejeo por el revólver, el protagonista le termina disparando a Mandarina, el cual antes de desangrarse le advierte que hay un Diesel. Lástima que Ladybug no entiende el mensaje y cree que el príncipe es una chica secuestrada. Ya en la próxima estación, el hombre le indica que no es momento de bajar, aunque ella no puede salir por su bolso atorado. Ladybug, a regañadientes, regresa al tren. No muy lejos, un nuevo pasajero se suma a la fiesta: el anciano. Cuando él se sienta innecesariamente cerca de Ladybug y el príncipe, el protagonista toma el bolso de la muchacha para irse, aunque es sorprendido por la serpiente. Mientras él corre como loco, el anciano reconoce al príncipe como el responsable del ataque a su nieto. Ella se excusa diciendo que pensaba usar a Yuichi para matar a la Muerte Blanca una vez llegaran a Tokio, aunque ya sabemos cómo resultó eso. En consecuencia, el pequeño Wataru ha dejado de serle útil. ¿De verdad creían que el anciano dejaría a su nieto desprotegido? Viéndose acorralada, el príncipe sale del vagón al mismo tiempo que un exhausto Ladybug regresa a su asiento. Menos mal que el antídoto lo hizo inmune. Cuando Ladybug se queja de su suerte, el anciano comienza a contarle su historia. Hace mucho tiempo se hizo la promesa de que protegería a su familia sin importar el costo. Había ascendido a una posición muy codiciada dentro de la organización criminal de Minegishi, pero le fue arrebatado por un extranjero que llegó del norte, la Muerte Blanca. Al regresar a casa no encontró más que cenizas y sangre. La Muerte Blanca le había quitado casi todo, porque su hijo Yuichi se salvó gracias a un escondite. Desde aquello, el anciano ha buscado la forma de vengarse de la Muerte Blanca sin necesidad de arriesgar lo que le quedaba, pero él siempre estuvo fuera de su alcance. Bueno, hasta ahora. El destino le ha dado la oportunidad de vengarse, y qué casualidad que un hombre apodado Mariquita esté involucrado. Acorde a la cultura japonesa, cada punto de las mariquitas representa las 7 penas del mundo. Esos animalitos no dan buena suerte realmente, sino que contienen toda la mala suerte para que los demás vivan en paz. Dicho eso, Ladybug y el anciano unen fuerzas para la batalla que se aproxima. Al encontrar a su moribundo hijo, el anciano le asegura que su hijo está a salvo. De pronto, Limón se despierta preguntándose si está en el infierno. No, no lo está. Su chaleco antibalas lo salvó de eso. Lástima que su hermano no tuvo esa suerte. Naturalmente, Limón quiere matar a Ladybug por esto, aunque el anciano detiene el conflicto recordándoles que la Muerte Blanca es el causante de todos sus males. Hablando del tema, ya están a nada de llegar a la estación de Tokio, donde alguien muy especial los estaba esperando. Al mismo tiempo que Ladybug sale a entregar el maletín, la Muerte Blanca entra al tren para ser recibido por el príncipe, a quien conoce mejor como su hija. Con pistola en mano, ella le reclama por toda la atención que él no le dio para enfocarse en su estúpido hermano mayor. Cuánto se alegra de que esté muerto. Y pronto su padre también lo estará. Ni termina de decir eso cuando la Muerte Blanca le arrebata la pistola con mucha facilidad. No puede ganarle en su propio juego. Resignada, la hija le pide que apriete el gatillo de una vez. Mientras que el protagonista gana tiempo, Limón se dispone a arrancar el tren. La cuestión es que los controles están en japonés y hasta ahora no ha visto un episodio de Tomás en japonés. Por su parte, Ladybug deduce que la Muerte Blanca es el cliente que lo puso a él y a los demás asesinos en el mismo tren para que se mataran entre ellos. Sin embargo, todavía no tiene el motivo. El mafioso entonces se lamenta de que su esposa murió en un atentado destinado a él. El destino llevó a unos hermanos asesinos a Bolivia, donde masacraron a su equipo. La Muerte Blanca tuvo que
ir a lidiar con eso. El destino llevó a su esposa al hospital. Solo el mejor cirujano cardiovascular del país podía salvarla, aunque 2 días antes, el cirujano murió envenenado. La noche del accidente le pidió a su esposa que se quedara en casa, mas ella salió a buscar a su hijo en la comisaría. Eso no fue el destino, fue la irresponsabilidad de su hijo, y por ende, lo mandó a matar. El último de los implicados en la muerte de su esposa fue el sicario que la embistió, y ahora estaba frente a él. Eso es lo que pasa cuando tratas de manipular el destino. Puede haber errores. La explosión manda de vuelta a Ladybug al tren, a la vez que el anciano y el padre se lanzan a pelear con los matones. Limón, por su parte, logra arrancar el tren. Al cruzarse con el anciano, la Muerte Blanca le ofrece la posibilidad de irse con su vida, pues no tiene nada que ver con su venganza. Para el anciano, no obstante, él es toda su venganza. No muy lejos, Ladybug se une a Limón en la cabina cuando son sorprendidos por un montón de mercenarios. Mientras pelean, tratan de mantener el ritmo del tren, que por cierto acaba llevándose otro por delante. Luego de salvarle la vida a Limón, el protagonista le pide perdón por lo de su hermano, a lo que él responde que al menos ya tiene otro hermano. Dicho eso, Limón se lanza del tren junto al último mercenario en pie. Volviendo con el anciano, este resiste valientemente las arremetidas de la Muerte Blanca, aunque acaba cayendo ante su brutalidad. La Muerte Blanca, como no podía ser de otra, empieza a jugar a la ruleta rusa con el fin de alargar su muerte. En ese momento, Ladybug encuentra el freno de emergencia, lo que le acerca una botella de agua a Yuichi. La misma botella de agua con la que Limón y Mandarina habían entrado al tren y que posteriormente Ladybug manipuló. El destino la había traído aquí, por un glorioso propósito. Ante la incapacidad del protagonista de frenar el tren, este se sale de las vías y termina cayendo en medio de una ciudad. Ladybug se protege del impacto con el traje de la mascota, aunque la Muerte Blanca sobrevive gracias al guión. Fastidiado, el protagonista le aclara que no es Carver, sino su sustituto. Si de algo le sirve, Carver es un idiota. La Muerte Blanca aún así trata de dispararle y a falta de balas en su revólver, saca la pistola de su hija. Justo a tiempo. La bomba escondida. Con su venganza consumada, el anciano y su hijo emprenden rumbo a casa al igual que Ladybug. Sin embargo, el príncipe se interpone en su camino, lista para reclamar el legado de su padre. Tras esta sorpresa, Ladybug recibe otra, y es la llegada de su asesora María, quien se tomó la molestia de buscarlo personalmente. Conmovido, el hombre señala que su suerte sí que está empezando a cambiar. Bueno, hay cosas que nunca cambian.